Hermanos, bienvenidos a estas clases que estamos compartiendo de escatología. Y mira, no hay mejor texto para poder explicar esta tarde la lección que vamos a compartir. Está en el Salmo 46, que acaba de leer la hermana. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando dice que no temeremos, aunque la tierra sea conmovida y llegue ¿a dónde? Al corazón del mar. Imagínate que lo que es eso, que la tierra llegue al corazón del mar, es decir, que el mar se trague la tierra. Pues aunque pase eso, el salmista declara que no va a temer. No va a temer, pero ¿por qué creéis vosotros que no iba a temer? Porque Dios lo iba a guardar. Lo mismo que nos va a guardar Dios también a nosotros de todas las cosas que van a suceder, que están sucediendo y que van a suceder. Dice que nos guardará de todas las tribulaciones. Y de eso yo os quiero compartir en esta tarde. Hemos llegado aquí, hemos hablado de las señales de Jesús que estaba en el templo, salió del templo con sus discípulos, iban para el torrente, bajando el torrente de Cedrón hasta el monte de los Olivos. Y desde allí, pues cuando vio el templo, vio todo esto, le dijo, mira, ¿no veis todas estas cosas? Pues todas estas cosas van a ser destruidas. Entonces los discípulos irían pensando, hasta que llegaron al monte, o por el camino, le preguntando, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? A través de esas tres preguntas, nosotros podemos ver, podemos conocer las cosas que van a acontecer, que han acontecido y que van a acontecer desde aquí en adelante hasta el fin, hasta la eternidad. La palabra de Dios la ha dejado escrita, la ha dejado revelada para que ahora nosotros tengamos el mismo sentir que tenía David. No temeremos, aunque la tierra sea removida y llegue al corazón del mar. Porque la palabra dice que caerá una piedra tan grande en el mar que romperá la tercera parte de todas las naves que hay en todos los mares en este caso de la tierra. Entonces, a través de esas preguntas, Jesús le da unas señales. Y ya estuvimos viendo las 11 señales, que no las voy a volver a repetir porque ya las conocéis, y que dentro de todas esas señales llegaría un momento que pasaríamos por tribulación, y esa tribulación iría cada vez más en aumento. Comenzaría en Jerusalén, como pasó la tribulación, donde Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, y de ahí a través de las generaciones, de las naciones, ahora mismo como Ucrania, que está en guerra con Rusia, y otras naciones más están pasando tribulaciones. Pero también cada uno de nosotros pasamos nuestras tribulaciones interiores. Pero llegará un momento que esa tribulación será generalizada, muy generalizada, y llegará hasta el momento donde va a ser como la tierra, las naciones va a percibir como si fuera una explosión, como si que se va a acabar todo, como que no hay remedio, y de la noche a la mañana saldrá un líder que va a prometer paz y seguridad. Paz y seguridad. Y dice que salió venciendo para vencer. Vencerá. Hará la paz con las naciones. Se vivirá una paz ficticia, pero las naciones vivirán esa paz. Pero llegado un tiempo, eso se romperá. Se romperá esa paz, y al romperse esa paz dice que vendrá destrucción repentina. Voy a hacer un bosquejo y después ya entramos, ahora mismo si no quería apuntar, pero solamente voy a hacer un bosquejo de todo lo que es la gran tribulación y después ya entraré en el estudio. Pero ahora para que se abra un poquito la mente y veáis un poquito la panorama que os quiero presentar. Entonces, eso se acabará. Lo dice Daniel, habla de esto, Pablo también habla de este tema, donde se romperá el pacto y la destrucción vendrá repentina. Entonces, esa destrucción repentina se desatarán los 6 sellos. Son 7, pero 6 sellos del Apocalipsis, donde primero vemos un caballo blanco que sale con engaño, que no es el caballo del capítulo 19,
Después vendrá un caballo rojo que quitará la paz de la tierra. Después vendrá un jinete con un caballo amarillo que su nombre es muerte. Primero, negro, caballo, el tercero es negro y traerá hambre sobre la tierra. Subirá el precio un día entero para un kilo de pan. Después vendrá el caballo amarillo que traerá plagas, muertes de diferentes maneras, incluso hasta por las fieras salvajes. Se desatará otro sello donde clamarán las almas que han sido redimidas, que las almas que han clamado a Dios y han entregado su vida por Jesucristo, estarán a los pies del altar clamando a Dios, y Dios las escucha, le da vestiduras blancas, le dice esperarse un poco todavía. Y el sexto sello, habrá un gran terremoto, los reyes de la tierra, los principales de la tierra intentarán esconderse, pero será como imposible. Y eso irá avanzando donde este gran liderado, en este caso entraremos en una etapa de ese que se llama la gran tribulación. Este líder será dirigida por la Trinidad satánica. Es decir, el anticristo, un gobierno, presidente y un falso profeta, que no será por obra humana, sino que será por obra del diablo, con una autoridad suprema. Dice que todas las naciones lo obedecerán. Lo obedecerán como si fuera Dios mismo. No van a custodiar, en este caso, pues sí o no, sino que van a obedecerlo. Porque la cosa se pondrá tan difícil, tan complicada, que lo mejor que hay que hacer es obedecer a esta persona que nos ha traído la paz, nos ha traído la seguridad, y por el bien de todos estaremos como cubiertos. Estaremos cubiertos. ¿Qué ocurrirá en esa época? Pues en esa época la humanidad entrará, en este caso, en revelaciones, manifestaciones. ¿Por qué? Porque el cambio climático, ya estamos avanzando en el tiempo, el cambio climático avanzará mucho, va a avanzar mucho, habrá sediciones, alborotos, angustia, y la humanidad estará como alborotada completamente. Y dice las Escrituras que se entrará en angustia, en ansiedad. Entonces, un momento, pero habrá un control rígido. En ese control va a tener que ver mucho lo que se está dando ahora, que es la inteligencia artificial, donde nosotros mismos todos estamos entregando unos datos, unos combustibles, donde va aprendiendo y se va engrondando y se va creciendo cada día más y más con todos los datos que se está ofreciendo diariamente a través de Internet, a través de nuestro teléfono, a través de un aforismo, recibe todos esos datos y la misma inteligencia aprende y va aprendiendo y va desarrollando. Bueno, llegará un momento complicado y habrá, si miramos hacia arriba, porque habrá dos sucesos, uno que se dará en la tierra, de este gobierno rígido que mandará, que tendrá el control de todo, pero arriba, mirando hacia arriba, se va a desatar los 7 sellos, el último es silencio, habrá 7 toques de trompeta, que desde el cielo, pues dice que cayó un astro, una piedra grande en el mar, y el mar se convirtió amargo. Cayó en los ríos, cayó en los mares y murió la tercera parte de la tierra. También habrá oscuridad de la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. El sol y la luna, pues son 12 horas, pues 3 horas estará de luz y el resto, o 4, el resto será oscuridad. Todo eso es lo que va a ser más rebeldía en los corazones y más manifestaciones en las personas. Se abrirá en lo que es el pozo del abismo y saldrá millones de langostas que picarán como escorpiones. Para nosotros y para Juan realmente eso sería, pues no lo sé, imagínate, para un hombre hace 2000 y pico de años ve eso, pero bueno, ya hay ejércitos de robores, ya hay, es la inteligencia artificial y está prácticamente comenzando. Llegará un momento que los robores van a tomar prácticamente nuestro mando en todo. Y bueno, se está trabajando en el tema de la inteligencia artificial, porque va a ayudar mucho en el trabajo en el campo, el trabajo en la fábrica, el trabajo de todo. Ya hay coches en Estados Unidos que son taxis que no llevan conductores,
Se monta uno, hay un programa que está saliendo todos los consejos que lo veáis, todos los días en la primera, después del telediario. La lleva este hombre que presenta el telediario y habla de 10.000 días. ¿Qué ocurrirá cuando pase 10.000 días? Verlo. Allí estuve hablando sobre la inteligencia artificial. Paso a paso, ¿cómo se dará? Los expertos, las personas que están muy preparadas, están viendo la parte buena de la inteligencia artificial, pero no saben qué espera. Según ellos, creen que el ser humano está llegando ya a la frontera de todo su conocimiento. Llegará en generaciones de 20 a 30 años, donde ya el ser humano habrá máquinas, inteligencia que van a superar a los seres humanos. El ser humano se quedará como parado ya, porque las máquinas estas van a ser más sabios que nosotros. Nosotros, el hombre más sabio dura 70, 80 años, está 20 años estudiando, o 30, 40, 50 años, pero después se muere. Entonces, el siguiente tiene que comenzar de nuevo. Pues, en este caso, la inteligencia artificial va a superar todo eso. No es que vamos a ser eternos, porque eternos no vamos a ser. Todavía la ciencia no ha llegado a que podamos durar 500 años ni 300 años. Una calidad de vida como ahora, 80, 84 años, que es lo que estamos ahora. Y piensa en 120, que es lo máximo, pero no sé si sabemos o no. Pues se va a abrir el pozo del abismo y aparecerá ese ejército de langostas, de robores, de lo que sea, y se dará ahí. También se dará cataclismo, terremotos, sequía, escasez. ¿Y todo esto qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir todo esto? Pues todo esto le van a echar la culpa, las naciones le van a echar la culpa a un país. ¿Y ese país sabéis cuál es? Israel. Lo van a culpar, como la han culpado prácticamente de todo. Desde Egipto, desde Babilonia, desde el tema de Adolfo Hitler, y así, y como lo están acusando ahora, lo acusarán. Y llegará un momento que este hombre pues va a convencer a las naciones para ir a destruir, porque si destruimos Israel se soluciona el tema. Y se van a unir en un sitio, como sabéis, la batalla de lo que es la batalla de Armagedón. Pero mientras tanto habrá dos testigos aquí en la tierra, dos hombres. No sabemos quién será ni cómo serán. Si es Moisés, si fue no lo sabemos. La Biblia no nos dice. Pero sí habrá dos hombres que van a aportar luz en medio de esa oscuridad, en medio de ese cataclismo, en medio de esa situación tan complicada, tan difícil que la sociedad va a vivir. Estos dos testigos van a predicar, van a aportar luz de Dios, paz de Dios. Tienen poder de parte de Dios para hacer milagros, para cerrar los cielos y que no llueva, para hacer cosas que el ser humano no puede. Pero también el anticristo y la bestia que vemos en Apocalipsis, y ya cada vez nos asustamos menos de que Juan viera una bestia, porque una bestia puede aparecer. Nosotros pasa cuando nos habla de una bestia con 7 cabezas, nosotros podemos ver una persona que tiene 7 cabezas, pero no una detrás de otra, sino que tiene conocimiento para 7 cabezas. Y eso es lo que pasará en el futuro. Habrá personas especializadas, creadas por el mismo Satanás, que será el autor de esta Trinidad satánica, que le va a dar ese conocimiento, esa sabiduría para poder gobernar y actuar. ¿Sabéis que ya hay países donde los jueces no son humanos, sino que son inteligencia artificial? Donde ellos dicen, el ser humano se equivoca, vamos a ver un 30%, la inteligencia un 1, un 2 o un 3%. La diferencia que hay es que el ser humano tiene piel, la inteligencia no tiene piel. Entonces le falta esa capacidad, esa sensibilidad. Pues todo esto ocurrirá. Estos dos testigos harán milagros, aportarán luz y aportará esperanza en personas que han conocido, que han hablado del Evangelio, que han sido familia de cristianos, que han oído a un ángel desde el cielo anunciando el Evangelio eterno, y ha habido un rayo de luz y de esperanza en sus corazones. Los testigos aumentará esa esperanza. Pero ¿qué ocurrirá? Que toda la tierra se pondrá en contra, lo matarán y lo dejarán en Jerusalén 3 días. 3 de allí, y todo el mundo se va a alegrar y se van a enviar regalos. Ya acabamos con estos dos, acabamos con ellos ya, que nos tenían ya la vida imposible hecha, y se enviarán regalos, se pondrán muy contentos y estarán 3 días allí. Pero al tercer día escucharán una voz del cielo, resucitarán y serán llevados al cielo. Y desde ahí donde se dará
los toques, las copas de ira, que serán 7 copas de ira que serán derramadas sobre lo que es la tierra, de pandemia, de úlcera y de plaga que caerá sobre las personas que están. El mar se contaminará, los ríos se va a envenenar porque se convertirá como un ajenjo amargo, los ríos, las fuentes, habrá esas plagas y morirán muchas personas. El sol llegará a alumbrar tanto que nos quemará. Tenemos que prepararnos ya para los veranos, porque los veranos cada vez serán más calurosos. El sol quemará, caerá granizo de 45 kilos, imagínate, que serán piedras de asteroides del cielo. Un terremoto, terremoto donde pues romperá todo. Hoy día no nos asustamos ya, mira lo que ha pasado en Turquía. El tanto por ciento de Turquía está completamente destruida, más de 6.000 edificios con un terremoto pequeño. Imagínate un terremoto, un mega terremoto, o la tierra que se abre y se traga todo esto. Relámpagos, truenos, sonido del mar, todo esto lo que hará que la sociedad se va a desquiciar, y en esa ansiedad de angustia las personas se van hasta desmayar, todos los que estén ahí. Pues cuando todo ese ejército irá para Israel, se va a llevar una sorpresa, y es que vendrá Jesucristo en su segunda venida. Vendrá, dice, con resplandor de su presencia, destruirá al anticristo y al falso profeta. Al falso profeta. Y desde aquí se termina, realmente, se entra en un periodo nuevo que se llama el reinado de Jesucristo, el reino de Cristo, que se llama milenio, durante 1000 años, donde las naciones que son salvas pasará, y todos los santos que venimos con Él, pues reinaremos con el Señor durante 1000 años. Esa es una visión rápida de lo que es la gran tribulación. Ahora comenzaremos despacito, esto sí lo voy a tener en cuenta, porque es un tema que no es fácil, sobre la gran tribulación. Pero ¿qué dice que hemos leído en el Salmo? No temeremos, aunque ¿qué? La tierra sea conmovida y llegue ¿a dónde? Al corazón del mar. ¿Qué imagen os viene a la mente de eso? ¿Qué imagen nos viene? Que el mar se ha apoderado de toda la tierra. Se cree que si ahora se está el hielo, en Groenlandia creo que es, se está derritiendo el hielo, y si se derritiera todo, subiría el mar 7 metros. 7 metros para arriba. Entonces habrá naciones enteras, como Londres, Nueva York, y todo esto, quedarán bajo el nivel del mar, ¿no? Se está hablando de muchas cosas. La gran tribulación. Es un periodo donde se dará una tribulación general en toda la tierra. En toda la tierra. No va a ser una tribulación como la que está viviendo ahora, pues no sé, un país en guerra, donde están atribulados, tienen que abandonar sus casas, tienen que ir para otros sitios, no tienen para comer, pasan frío. Eso es una tribulación fuerte. Pero esta tribulación, esta gran tribulación, abarca toda la tierra, con fenómenos extraordinarios, fenómenos sociales. Lo que estoy hablando, un gobierno rígido dictará las leyes y las cambiará a su antojo. Va a cambiar las leyes a su antojo. Hoy día hay leyes que están implantando en las escuelas de los niños pequeños. Se llama sexo afectivo, donde los niños de 3 a 5 años pues le dan la libertad que aprenda cotidianamente pues a tocarse. Y le ponen un trocito de película porno o algo así, y los niños y las niñas se tocan, con la idea de que cuando sean mayores pues no sean machistas, ni sean violentos, ni sean nada. Lo vea como una cosa cotidiana. Eso se está dando ya en las escuelas, en este caso en Cataluña. Ahora mismo eso ahí está ahí un poquito liado. Entonces, este gobierno va a tener esa autoridad sobre toda la tierra. Profeta, falso profeta y un anticristo que lo veremos. Este gobierno tendrá poder sobre la economía, la enseñanza, la política, la sanidad, la alimentación, el combustible, la religión.
Es decir, los poderes básicos que mueve la sociedad y mueve el mundo estará todo bajo su control. Y tú no podrás vender tu casa sin permiso de él. No podemos hacer nada sin permiso de él. Nivel atmosférico. El cambio climático, calentamiento global, pero de una forma general. Hoy día, este país que está ardiendo completamente. Hay países que están ardiendo y otros se están congelando de frío. Está habiendo tormenta de mucha agua y sequedades. Está habiendo unos cambios fuertes. Pues todo eso será en aumento, pero a nivel general, de toda lo que es la Tierra. Aumento de la población, ya vamos cerca de 7.000 millones de personas. ¿Sabéis cuántos móviles hay en el mundo? Casi uno por cada persona. Móvil de esto ya inteligente, que sabe dónde está, con quién va, qué es lo que hace, qué es lo que habla, incluso hasta qué es lo que piensa. Y cuando vas tú por una calle y hay un comercio, la persona que está adentro sabe si a ti te gusta la gabardina, o te gusta una chaqueta, o te gusta un pantalón. Y cuando tú vas allí, te vas al sitio de la chaqueta, te va a enseñar la chaqueta que a ti te gusta. Y tú dices, ¿cómo es esto? Hasta sabes, pues verdad, esta es la que me gusta a mí. Y te la compras. Y es por unas cositas que hay en el móvil, que están apuntando todos los likes que tú le das, todas las cosas que a ti te gustan, todo esto. Si no, probarlo. Mira, métete. ¿Quieres hacer unas vacaciones de un hotel? Verás, como te salen hoteles todos los días. La población, todo esto será controlado, realmente poco a poco se va controlándolo, y como vendrán esas pandemias, vendrán todas estas cosas, se va a necesitar de esa protección. Pero también la población será marcada por la reverdía, el descontento, manejada por el engaño, el fraude y el abuso y la maldad. Y esto se dará cada vez más en aumento. La sociedad también sometida a ansiedad, a los miedos y al terror. También a nivel atmosférico, lo que está hablando del cambio climático, el calentamiento global, el aumento de la población, el hambre, la emigración, la contaminación de los mares. ¿Sabe cuántos millones de toneladas hay flotando en el mar? 150 millones. 8.000 millones de toneladas se echa al mar. Y se reduce a 5 o tal, pero al mar. Es decir, se está contaminando completamente todo. A nivel geológico de la Tierra, el cambio de la corteza terrestre, megaterremotos, erupciones, volcanes, el aire contaminado. A nivel astronómico, los astros, choque con la Tierra de meteoritos, es decir, piedra que va a producir calor, fuego, miedo. Si miráis, ponéis en internet qué ocurrirá el año que viene con los meteoritos, pues se espera que caiga uno de 200 metros. Se espera que el año 27 caiga uno de tal y tal. Entonces la gente que está mirando eso y que están observando eso, sin darse cuenta, están entrando en ansiedad y tal. Pero poco a poco eso va a ser una realidad. Dice que caerá una estrella del cielo al mar, y el mar, la tercera parte de las naves del mar se van a destruir. Eso no va a ser una piedra de 200 metros, eso va a ser un asteroide grandísimo. A nivel cibernético, la inteligencia artificial, lo que está hablando de robots. Regla básica, la inteligencia es una regla básica que imita la acción humana, la acción humana, hasta sobrepasar la inteligencia y el juicio. La inteligencia se le va enseñando, hay personas que le enseñan se le va enseñando y ella misma aprende. Con todos los datos que nosotros damos, pues va aprendiendo y a veces serán más sabios que nosotros. Se ha comenzado un camino, según los especialistas, dice que se ha comenzado un camino que no sabe dónde nos llevará. Siempre pensando el hombre que nos llevará a buen puerto, que nos va a ahorrar mucho trabajo, pero no sabemos cómo va a terminar este tema. El tema será lo último que hará el ser humano por sí solo. Traerá mucho beneficio, pero mucho riesgo a la vez. Vamos hacia una tensión de explosión que será frenada, como está hablando, por el tiempo, con una promesa de paz y de seguridad que ya en esa época explotará. En la época que vamos a entrar, que yo he descrito ahí por lo alto, hay muchos detalles,
que es la gran tribulación, pues en ese momento es cuando va a explotar totalmente eso. Este tiempo, aunque gracias a Dios es breve, tendrá un alcance mundial, especialmente intenso, saturado de angustia y de desesperación. La gran tribulación es nombrada en la Biblia, y ahora sí lo vamos a ver, de forma diferente. Por ejemplo, en Mateo 24, 9. Entonces, Mateo 24, 9, entonces os entregará a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En primer lugar, la Biblia habla de tribulación. La palabra solamente tribulación. En segundo lugar, las Escrituras hablan de otro tipo de tribulación. En el 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay cristianos que creen que la tribulación fue cuando el general Tito entró en Jerusalén con su ejército romano y destruyó a toda Jerusalén, piedra sobre piedra, y el templo. Aquello, ahí se cumplió las profecías. Pero dice la palabra de Dios que habrá entonces yo quiero que resalte esta palabra hermana, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, una gran tribulación. Y ahora en Apocalipsis 7, 13 y 14 nos va a decir otro nombre. Entonces uno de los ancianos habló, Apocalipsis 7, 13, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? En Apocalipsis se contempla una gran multitud de hombres, de mujeres, que estaban vestidos de ropas blancas, y le pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, en el 14. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación es una hora de prueba que sobrevendrá sobre el mundo entero, y eso como nunca lo ha habido ni nunca lo habrá. Y eso es Apocalipsis capítulo 3, 19. Os leo, ya ese texto lo hemos leído. Por cuanto hemos guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. Es decir, la Biblia habla de tres términos. El primer término es tribulación. El segundo es gran tribulación. ¿Y el tercero cuál es? ¿Cuál es el tercero? El primero, la Biblia habla en Mateo de tribulación. El segundo, Mateo también, 24-21, de gran tribulación. El cuarto en Apocalipsis, ¿qué término usa? Solamente se habla en este texto sobre el término que estamos hablando, sobre la gran tribulación. La gran tribulación. Es decir, la Biblia va a usar tres términos para ir aumentando lo que es la tribulación. Comenzará en un proceso breve, llegará un momento donde casi va a explotar, pero llega un momento que la explota completamente. Por eso habla tribulación, gran tribulación y la gran tribulación. Solamente en el texto de Apocalipsis capítulo 7, 14 habla de la gran tribulación, con un artículo delante, la gran tribulación. La palabra tribulación, la etimología, tribulación proviene de una palabra griega que lo que significa es opresión, aflicción, tribulación, angustia, dificultad, persecución, tiranía, cataclismo, dictadura, escasez de alimentos, aguas contaminadas, plagas, pandemias, sonidos del mar, megaterremotos, sin parangón en la historia para todo el mundo. Eso es lo que significa la palabra
tribulación, gran tribulación y la gran tribulación en las Escrituras. Esa es la terminología, todo ese cúmulo de cosas es lo que se va a dar en este periodo, que gracias a Dios es corto, porque veremos el tiempo que va a durar, pero corto, pero habrá tiempo para que se dé todas estas cosas. La Biblia lo llama también a la gran tribulación tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. Jeremías 37 dice así: ¡ah, cuán grande es aquel día! Cuando la Biblia pronuncia aquel día, se está refiriendo a los últimos días. No está refiriéndose por cuando pase un año, 2, 3 o 4, sino al final de esos días. ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Va a diferenciar que no ha habido ni habrá otro día como ese gran día. Tiempo de angustia para Jacob, pero dice, de ella, de ese día, será librado. Será librado. Habrá un día tan fuerte de angustia para Jacob. Cuando habla de Jacob, ¿de quién está hablando? De Israel, del pueblo de Israel. Israel va a llegar un momento que va a pasar por ese día de angustia. Pero antes, ¿sabes lo que va a pasar con Israel? Que Israel ahora mismo está en guardia. Israel ahora está las 24 horas alerta, en guardia. Pero va a llegar un momento que que viene, metafóricamente, en ese caballo blanco, saliendo para vencer, va a vencer. Va a traer la paz, va a traer la seguridad. Entonces Israel se va a dejar, en este caso, pues, convencer. O va a aflojar sus manos, no va a estar alerta. Entonces, cuando ahí va a venir todo esto. Vendrá ese día, pero dice una promesa: Dios lo librará. Lo vuelve a repetir en el profeta Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hay un ángel en el cielo que se llama Miguel, que es el protector del pueblo de Israel. Es el que protege al pueblo de Israel. Imagínate cuántos millones de árabes hay queriendo destruir, o queriendo, en este caso, pues, mucho eliminar a Israel. Israel, de todas las guerras que se ha enfrentado, no ha perdido ni una. Pues hay un príncipe, pues llegará un momento que ese príncipe como que le va a quitar esa protección. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La Biblia habla una vez y otra vez que habrá un tiempo de angustia para el pueblo de Israel como nunca lo ha vivido. Y mira que Israel ha vivido tiempo. Hace poco tiempo murieron 6 millones de judíos. Y los judíos siempre han estado perseguidos. Pero hay una promesa, recordad, que Dios los llevará otra vez a su pueblo. Porque en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen, y dice también, y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Quién son esos? Nosotros. Hay una promesa para Israel, pero también hay una promesa para nosotros. Y sigue leyendo el texto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de los últimos tiempos, donde los muertos serán resucitados en ese juicio, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Aclaro el tema, que aunque la Biblia habla, aunque será un tiempo difícil para Israel, lo vivirá todo el mundo entero. Porque hay una idea de muchos cristianos que dice que la gran tribulación solamente lo va a pasar Israel, que eso no tiene que ver con la iglesia. Y la Escritura dice una vez y otra vez, y Jesucristo lo pronunció, que será tiempo de gran tribulación, lo cual nunca lo ha habido en la tierra ni lo habrá. Y llegará una hora de prueba que probará a todos los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 13 dice que todos adorarán, en este caso, al proyecto, al gobierno del anticristo. Voy a entrar ahora en un tema que creo que es muy importante, y es la ira. La ira.
porque se va a dar unos tipos de ira, y nosotros que no estamos ahora, yo creo que estáis leyendo Apocalipsis, por lo menos los que estáis interesados, leeréis Apocalipsis, porque desde aquí, desde ya en este tiempo de la gran tribulación, comienza el libro de Apocalipsis entra en acción, porque ya están desatados los 6 sellos, que lo veremos más adelante, y ya ha salido el primero, jinete, que es realmente se le titula el anticristo, porque viene para gobernar, para imitar a Jesucristo. Hablamos de la ira. La Biblia habla de tipos de ira. Por ejemplo, la ira de las naciones. Las naciones entrarán en iras, serán airadas. La ira de Dios para juzgar. La Biblia habla la ira del Cordero. La Biblia habla el gran día de la ira ha llegado. La Biblia habla la ira del diablo sobre la humanidad. Y la Biblia habla que Dios nos guardará de la ira. Dios nos guardará de la ira. Dios nos guardará de la ira venidera. Estos tipos de ira te los vas a encontrar en las Escrituras. Apocalipsis habla 10 veces de la ira, y 6 veces están relacionadas con la ira de Dios y las otras con la ira del Cordero. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, 10 dice así: y esperad desde los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. La ira venidera. ¿De qué ira? De la ira de las naciones, imagínate, de la ira de las naciones, la ira del diablo, la ira de Dios, la ira del Cordero, la ira de los seres humanos, diferentes tipos de ira, que eso os explicaré. Dice, Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un texto que avala de que nosotros, el pueblo de Dios, no va a pasar por esa ira, porque nosotros podemos temer a los hombres, pero hay otro temor más grande que el de los hombres. El temor, por ejemplo, de la naturaleza, más fuerte que el hombre. El hombre puede pegar un tiro, pero imagínate que hay un terremoto, ¿cuántas personas mueren? Imagínate que hay un volcán y cae como le pasó a Pompeya. Imagínate que empieza a caer granizo del cielo, no como los que ha caído en San Lucas, sino granizo que de 5 kilos, 10 kilos, no nos quedamos ni uno. Imagínate lo que puede ser lo que es la naturaleza. Pues imagínate la ira de Dios en aquellos momentos. Dios nos guardará de esa ira. La ira significa un movimiento violento de aire. Hay un movimiento de alguien se está metiendo contigo y va entrando un aire dentro de ti, que se llama rabia, que te dejas sin aliento, que brota del cuerpo, del espíritu del hombre, que va aumentando hasta lo máximo de algo y preparándose para descargar. ¿Qué es la ira? Todos hemos vivido ira. Cuando alguien te dice algo, lo que sea, la sangre se va, ese aire se va aumentando, montando, hasta que llega un momento que es que ha explotado, ¿no? Y explotamos. Pues llegará un momento que las naciones explotarán, que la sociedad va a explotar y que incluso Dios mismo explotará. Dice la palabra en Romanos 8:23, perdón, eso no me falta, en Daniel 8:23, al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los transgresores, es decir, los seres humanos, lleguemos al colmo, es decir, a lo máximo, como la generación de Noé, ¿recordad? La generación de Lot, ¿recordad? Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Es decir, cuando llegue esa situación de ira, de explosión, cuando llegue al máximo, dice que se levantará lo que estamos hablando. Un personaje que va a solucionar el tema. Es un gobierno. Nosotros no vamos a ver un hombre con 7 cabezas ni cosas raras y nada. Vamos a ser un presidente. Pero un presidente que va a destacar por medio de su sabiduría, por medio de su paz, por medio de su forma,
que será ayudado y creado por el mismo diablo, con toda la sabiduría que tiene el diablo, para poder negociar. No se alterará, sino que podrá negociar, por ejemplo, si fuera ahora mismo, negociaría con Rusia y con Ucrania y se acabaría la guerra. Pues eso es lo que va a ser. Entonces, cuando llegue al colmo, dice que se levantará. En Apocalipsis capítulo 19, 15 dice, donde Juan habla del lagar, del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Estoy hablando de diferentes tipos de ira, todopoderoso. La ira es definida como la respuesta emocional a la respuesta del mal, de la injusticia, con frecuencia traducido como enojo. ¿Te has enojado alguna vez? Indignación. ¿Está indignado? ¿Ha entrado en cólera? ¿Te ha irritado? Todos los seres humanos, como Dios, expresa ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios, que es santa, a la ira del hombre, que realmente o casi nunca está justificada, por muy bien que quiera. Por el bien de esto, pues hacemos esto. Se están sacrificando a muchas personas por el bien de la ciencia. Se está haciendo muchas cosas por el bien del aumento de la ciencia y del bien de los demás. Los daños colaterales. Todo esto, esa indignación llegará al colmo, es decir, a lo máximo. Y cuando llegue lo máximo, pues aparecerá. En el Antiguo Testamento la ira de Dios es una divina respuesta al pecado, a la desobediencia del hombre con la idolatría. Los profetas en el Antiguo Testamento a menudo escribían acerca del futuro, del día de la ira. Y mira lo que dice Sofonía, capítulo 1, 14 y 15. Os leo. Cercano está el día del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de desolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. La ira de Dios habla de ese día como que no será ni de día ni de noche, pero a la tarde se pondrá el sol. Un día como nunca se ha conocido y es el día de la ira que habla en aquel tiempo. El Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoya el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga al pecado. Mira qué texto de Juan 3:36, que lo acabamos de leer muchas veces, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿qué dice la segunda parte? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en Dios, pues tiene la vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué le ocurrirá? La ira de Dios está sobre lo que está programado. La paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte está reflejada ahí. Más hay una gracia de Dios. La dávida es vida eterna. El que no cree va a encontrarse con lo que es la ira de Dios. Dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios se revela siempre contra el pecado, la injusticia, la idolatría, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en la fecha que estamos. Dios no acepta lo que es el pecado. Dios ayudó muchas veces al pueblo de Israel. Lo sustentó en el desierto, lo estuvo en Egipto, lo sacó, lo alimentó, pero cuando el pueblo se rebelaba, ¿que recordáis un pasaje donde se abrió la tierra? ¿Recordáis cuando murieron miles y miles de personas? El ángel de Jehová que salió y murió a tantas personas. La ira de Dios se revela contra el pecado. Recordar al mismo Jesús enfadado y tirando las sillas y tirando las mesas y tirándolo todo. Una ira santa, pero una ira. El amor de Dios ante la ira. Y está en 2 de Pedro capítulo 3:9. Habla realmente cuando las personas dicen que Cristo no viene. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa que Cristo viene? Que Cristo nos va a librar.
que Cristo va a venir, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los hombres queremos que Cristo venga ya, que nos solucione los problemas ya, pero Dios está viendo la humanidad de una forma distinta que la nuestra. Dios quiere que la mayoría de los seres humanos sean salvos, conozca a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso le da el pasaporte de estar escrito en el libro de la vida y ser salvo de la ira del Cordero y de la ira de Dios. Por eso es muy paciente. La ira está justificada en la manifestación de Dios y de su amor. Por eso habla la ira en Apocalipsis, dice, y se airaron las naciones, en 11:18, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Habla de un evento que se llama el Tribunal de Cristo, donde recibiremos los galardones, a los santos y a los que tienen nombre, a los pequeños, a los grandes, de destruir y a los que destruyen la tierra. Habla de la ira de las naciones. Apocalipsis capítulo 6 nos habla de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:17 nos habla porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 12:12 nos habla de la ira del diablo, que ha descendido sobre vosotros con gran ira. Es decir, la Biblia habla, y eso nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que ser conscientes que Dios es un juez justo, Dios es amor, pero es justo, y la Biblia habla de la ira de las naciones, es decir, las naciones van a entrar en ira. En la época venidera, en esta gran tribulación, entrará en ira. Se manifestarán, habrán alborotos, habrán manifestaciones, habrá todo. Dentro de 20 años, de 15 años, lo que se provee es que un gran cambio completamente, que nos van a culpar a nosotros, los jóvenes, por haber destruido su propia tierra. Y habrá esas manifestaciones. La ira de las naciones, la ira de Dios para juzgar, la ira del Cordero. El gran día de la ira ha llegado, y la ira del diablo, y que Dios nos guardará de la ira venidera. Hasta aquí hablamos sobre lo que es la ira, los diferentes tipos de ira. Quizá nunca has escuchado o la has escuchado por lo harto y no te has detenido, pero esto es una verdad, porque vamos a entrar en el día de la ira. ¿Y de qué ira? Pues hay diferentes iras. Y ya hemos visto que hay diferentes iras. Una es la ira del diablo, que se va a manifestar porque sabe que le queda muy poco tiempo, y se va a manifestar contra las naciones y va a hacer la suya, va a matar por matar a miles de personas. Se va a manifestar la ira de las naciones, se va a manifestar la ira de Dios y la ira del Cordero. La ira del Cordero y la ira del ser humano, con toda su desobediencia, maldad, violencia y todo lo que podemos contemplar en las Escrituras. Me queda un poquito de tiempo. La gran tribulación será dirigida por la Trinidad satánica. Y todo este mover o evento que pasará en los últimos tiempos va a ser dirigida por tres personajes. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, estuvimos hablando de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Aquí habla de tres personajes. El primero es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y en tercer lugar aquel inicuo. Es decir, aquí hay
tres personajes. O puede ser un personaje con diferentes tipos de nombres. Pero es el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición y aquel inicuo. Es decir, este evento será dirigido por un gobierno, por un falso profeta que tendrá estos tres nombres. Recibe el nombre hijo de pecado, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. Pero en Apocalipsis, capítulo 16, 13, nos habla, y habría que leerlo entero, pero nos habla de el dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 13 dice: y vi como de la boca del dragón, 16:13, y vi como de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, salía tres espíritus inmundos en figura de rana. Aquí tenemos tres personajes más: la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Sabéis quién es el dragón? El dragón lo veremos más adelante, pero el dragón es la serpiente antigua. ¿Sabéis quién es la serpiente antigua? El diablo. La bestia y el falso profeta. La bestia que sale del mar, sale de las naciones, es como un presidente que va a gobernar durante ese tiempo, y de la boca del falso profeta. Será un profeta, una persona religiosa que va a profetizar, que tendrá poder para hacer milagro, pero milagro de vida. Creará una estatua y le dará vida, y todo el mundo adorará. Apocalipsis 13 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y de sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y dice, y en el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia que sale de la tierra, el 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, el aspecto era de cordero, pero hablaba como un dragón, una imitación de la Trinidad satánica. Es decir, aquí tenemos diferentes nombres para esa Trinidad satánica. El primero es hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo. La bestia que sale del mar, el dragón, y la bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. El dragón, la bestia y el falso profeta. Digamos que estos personajes son los que van a gobernar este tiempo de la gran tribulación. Y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y bueno, ya veremos todo este tema. Es una escala de maldad, porque la hora ha llegado donde será destruido el diablo y encerrado en el pozo del abismo. Llegará ese tiempo, pero tendrá un tiempo donde se va a manifestar de una manera como nunca hemos visto a nadie que se pudiera manifestar. He podido mirar a hombres que han matado millones de personas. Adolfo Hitler, Stalin y no sé cuántos líderes, dictadores que han matado. Pero esos son enanitos comparados con este personaje que estamos hablando, con un poder sobrenatural tremendo. Pero qué bueno, y la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor nos guardará de la ira venidera. Cuando nosotros estudiamos esto, puede que nos entre un poco de temor, un poquito de miedo, pero recuerda el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra se mueva, haya terremoto, haya cataclismo, y llegue de tal manera que llegue a lo profundo del mar. Es decir, nos pasará como cuando Israel pasó el mar. Dios te guardará, Dios nos guardará de la ira venidera. Que Dios te bendiga mucho. Y no sé si te he liado mucho, ¿no? Pero no es un tema